Here we go. Come on. Hermanos, qué gusto verles nuevamente este martes por la noche, en el que espero ya estar generando, bueno, no yo, sino nuestro buen Dios, ya como que un deseo de estar viéndonos cada martes, y estar estudiando juntos este material que, pues no sé usted, pero a mí desde la primerita vez que lo leí para una consejería, la verdad que Dios impactó mi corazón y espero también no solamente mi corazón, sino de manera externa las áreas donde Dios me ha puesto. Así que agradezco a todos los que se han conectado puntualmente ya estos martes, agradezco a todos los que están llevando notas también de este material y pues espero de todo corazón que cuando Dios nos permita regresar ya después de este tiempo, este grupo de 30 aproximadamente 40 varones que están conectados los martes, podamos vernos y desarrollar nuestra primera actividad presencial. Obviamente a lo mejor con todos los cuidados pertinentes, tapabocas, gel y todo, pero podamos vernos y poder estudiar juntos, pero también dar un tiempo para compartir cómo Dios les ha hablado a través de estos martes con su palabra y cómo, no sé, pudieron hacer algunos cambios en este tiempo, sobre todo que estamos en casa con diferentes oportunidades para poner en práctica lo que Dios nos está hablando. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Hoy iniciamos ya capítulo 3 y como siempre vamos a aperturar capítulo 3, vamos a dar inicio a capítulo 3 y posteriormente la siguiente semana vamos a concluir con él. El capítulo 3 trae algo bien interesante. Se titula La restauración de la hombría. Y esto es bien importante porque hemos estado estudiando cómo desde la creación Dios diseñó al hombre con una función con un llamado y una función o propósito específico. Y hemos visto cómo a raíz del pecado esto se ha distorsionado y la ausencia de esta figura de hombre relacionada al contexto bíblico como la figura de hombre por excelencia es de un padre, cómo la ausencia de esta figura de hombre afecta en nuestra vida y afecta de manera bastante importante, ¿no? Hoy vamos a ver entonces el mensaje del Evangelio diciéndonos lo que hemos dicho cada noche al terminar el estudio. Ok, si esto es la realidad de hombre en el día de hoy, ¿cómo entonces puedo empezar a vivir conforme a lo que Dios pide a mí como su hijo? Bueno, es el capítulo 3, la restauración de la hombría. Y bueno, usted a lo mejor ha tenido la experiencia o ya sea porque lo ha hecho o porque, o sea, es decir, porque ha vendido o ha comprado, pero un escenario muy simple, y de hecho el autor lo toca como ilustración, en donde nosotros podemos entender muy bien esta parte de la restauración. Ese es este escenario cuando queremos comprar ya sea una casa o un carro. Yo le puse ya usado, pero incluso puede ser nuevo. Pero creo que en el tema de usado lo vemos o lo podemos entender de mejor manera el ejemplo. Cuando nosotros vamos a comprar un carro o una casa seminueva, la tendencia del corazón o la tendencia de nuestro corazón es irnos por lo que vemos. Es decir, si vemos ahí un carro que se ve externamente muy bien, o sea, interiores muy bien, carrocería muy bien, tal vez nuestro primer deseo, nuestro primer pensamiento es, venga, este es el bueno. Pero para los que le saben a esto, muchas veces las personas que van a vender un carro
precisamente se ocupan de arreglar muy bien lo externo y tratar de medio arreglar o maquillar lo interno, que es lo que no se ve. Entonces, ¿qué pasa? Que compras un carro que por fuera se ve muy bien, pero su motor está malo, de nada te sirve que se vea muy bien por fuera. Si lo que hace funcionar al carro es el motor, ¿qué es el motor? Está malo, pues ¿de qué te sirve tener el carro más bonito del mundo si lo va a tener estacionado en la puerta de tu casa? Bueno, esto tiene que ver muchísimo precisamente con nuestra vida en relación a lo que Cristo quiere para nosotros. Hablando de nuestras vidas, tenemos que conectar entonces el entender que nuestra vida pública o lo que nosotros mostramos en público comunica lo que realmente hay en nuestro corazón. Y aunque muchas veces nosotros tratamos de hacer como los vendedores de carros, de tratar de maquillar o tratar de vender una imagen externa buena, solo es cuestión de tiempo para que realmente lo que está dentro de nuestro corazón se exponga y salga lo que verdaderamente hay. Por eso el Evangelio es tan importante para hablar en cualquier etapa o en cualquier área de la restauración. Jesucristo es el único que puede transformar nuestro corazón y por ende o como consecuencia de manera progresiva ir transformando nuestras conductas externas. El gran problema dentro de las iglesias, y lo digo abiertamente porque creo que también en Antioquía estamos saliendo de esto, es que dentro de las iglesias a lo mejor nos hemos ocupado muchas veces en tratar de cambiar las conductas externas sin poner atención al problema real que es el corazón. Como por ejemplo, en muchos hogares tenemos este problema, esposos con las esposas, esposas con los esposos, los padres con los hijos, de tratar de solucionar las acciones o las actitudes externas con soluciones externas, como por ejemplo, los padres que tienen problemas con los hijos de que no quieren ir a la iglesia o no quieren involucrarse con la iglesia o no quieren o aparentemente no muestran en un sentido una vida cristiana, ¿no? Esto hablando de lo externo. ¿Cómo tratan de solucionarlo los papás? Bueno, tratan de solucionarlo muchas veces obligando a los hijos a, tienes que ir al grupo de jóvenes, tienes que involucrarte con los jóvenes, tienes que asistir a los cultos, a los servicios. Por favor, hoy es obligatorio que vayas, por ejemplo, en nuestro contexto, al campamento, porque si no vas al campamento, entonces te castigo y te quito esto. Es decir, las cuestiones externas tratamos de resolverlos con soluciones externas. ¿Cuál es el resultado? Rebeldía. Porque el problema real no está en lo externo, sino en el corazón. Y el corazón, la única manera que puede ser transformado es precisamente por nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos ahí, por ejemplo, a Jesús en este diálogo tan conocido por nosotros. Sobre todo creo que ahí estoy haciendo el devocional hace poquito, no sé si es Mateo 26, en donde Jesús tiene este encuentro o esta discusión fuertísima ahí con los fariseos, en donde básicamente es cuando Él se destapa. Y si alguna vez usted piensa, no, es que Jesús es puro amor y Jesús, sí es puro amor, pero Jesús no deja de ser el Dios santo, justo y poderoso. Y en ese texto que repito, no sé si es Mateo 26, déjeme checarlo aquí, la verdad estuve estudiando un poquito de eso en esta semana, es Mateo 23. Ahí cuando tenga tiempo en casa puede leerlo. Mateo 23. Jesús les dice de todo. Cuidado con lo que con lo que están enseñando. Ustedes les ponen cargas que ni ustedes mismos pueden cargar. Son sepulcros blanqueados. O sea, es el texto donde Jesús les pega con todo a estas personas que externamente estaban tratando de aparentar algo de lo cual su corazón estaba totalmente alejado. Entonces, cuando hablamos de una restauración de la hombría, tenemos que regresar al punto más básico, necesario y poderoso, que es el Evangelio. Es decir, si usted hoy puede reconocer muchas áreas de su vida que sabe que en un sentido no están bien delante de Dios, pero no ha ido al Evangelio, no ha ido a los pies de Jesucristo para ser restaurado,
usted puede entender entonces por qué no ha habido cambios, porque usted sigue luchando con sus propias fuerzas y con sus propios recursos. Entramos entonces a hablar un poquito, a entender un poquito mejor en esta noche qué es lo que el autor va a hablarnos cuando se refiere a la palabra de restauración o la restauración de la hombría. Cuando hablamos de restauración, hay una definición cotidiana, simple, que tiene que ver con restaurar es el acto de volver algo a su estado original. Eso es restaurar. Y por ejemplo, de hecho, la imagen que usted tiene ahí ahora en pantalla tiene que ver, ¿no?, con esta casa derruida, con esta casa en mal estado, que está siendo restaurada para llegar a ser a lo que era originalmente. Eso es lo que una definición básica de restauración nos dice. Bíblicamente hablando, restaurar nos comunica a que Dios puede hacer o volver a hacer algo aún mejor de lo que estaba en el estado original. Y esto es nuestra relación con Él antes y después de caída. Lo que la Escritura nos muestra es que la obra de Jesucristo en nuestras vidas nos va a llevar a un punto a que en el tiempo de la glorificación, cuando nosotros estemos gozando en plenitud de la presencia de nuestro Señor Jesús, seremos aún mejor en cuestión de estado físico espiritual de lo que era Adán. Porque estando en la presencia de Jesús, no podremos no pecar. Es decir, exactamente, no podremos pecar. Al revés, perdón, no podremos pecar. Adán tenía la opción de no pecar y lo hizo. Cuando nosotros estemos en la presencia de Jesús, no podremos pecar. Estaremos imposibilitados de pecar porque la gloria de Cristo nos cubrirá por completo y seremos glorificados con Él. Entonces, la restauración, bíblicamente hablando, tiene que ver con no solamente regresarlo al estado original, sino muchas veces regresarlo a un mejor estado, aún partiendo de lo original. Esto tiene que ver con lo que nosotros podemos ver en las Escrituras cuando Dios, después de la caída en Edén, muestra su obra de restauración a lo largo de todas las Escrituras. Él siempre está intencionado y dispuesto a esta obra de restauración. Por ejemplo, en el libro del profeta Jeremías vemos un fragmento de la Escritura, ahí en el capítulo 29, versículo 14, cuando él se dirige al pueblo precisamente para decirle lo siguiente. Capítulo 29, versículo 14. Dice, me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Algo que usted va a ver muy cíclico en las Escrituras desde Edén, es decir, desde que Adán peca, es de que Dios muestra su intención de restaurar al origen lo que Él había hecho. De restaurar. Y por eso nosotros vemos en este plan de redención que cada uno de los momentos en que Dios refleja o afirma su pacto con el hombre, nosotros creemos dentro de nuestra perspectiva reformada que no son diferentes pactos, sino es un solo pacto administrado de diferentes maneras, en donde una y otra vez vemos esta dinámica. Dios perdona, restaura, es decir, perdona, cambia y pone al hombre otra vez en un punto para volver a empezar. El hombre empieza a caminar y otra vez falla, peca delante de Dios, y Dios muchas veces utiliza escenarios o circunstancias, como en este caso la invasión de diferentes naciones, para a fin de cuentas regresar al punto que Él ha dispuesto, restaurar nuestra relación con Él. Por eso podemos decir que en un sentido nosotros podemos experimentar en esta vida, en un sentido, más adelante lo voy a profundizar un poquito más, podemos experimentar una restauración parcial, ya que la restauración total será en la gloria. No se asuste, ahorita voy a explicar más adelante un poquito más esto. Pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué digo que es parcial? Porque si es verdad que Dios restauraba y el pueblo constantemente volvía a regresar a su pecado. Nosotros, aún siendo hoy perdonados por Jesucristo, transformados por Jesucristo, nuestra vida hoy en día puede estar mostrando una rebeldía total delante de nuestro Rey,
que nos está costando muchas consecuencias, pero lo que quiero decirles es que aún estas consecuencias Dios las está usando para restaurar nuestras vidas a vivir conforme a nuestro Rey y Salvador. En este contexto de pandemia en el que estamos viviendo, y lo hemos dicho mucho en las predicaciones de los domingos, estoy totalmente convencido que es una excelente oportunidad para analizar y para ver cómo Dios está utilizando esto para que nosotros que conocemos al Rey de Reyes, digamos, tal vez es una oportunidad que Dios está permitiéndonos como su iglesia para comunicar a un mundo que niega totalmente la existencia de Dios, a que a través de esta circunstancia de pandemia la humanidad pueda recordar cuál es su propósito de vida y puedan ser restaurados a vivir como Cristo quiere. Sabemos perfectamente en nuestro contexto de elección y en nuestro contexto de soberanía de Dios que definitivamente muchísimas personas, aún con pandemia y sin pandemia, seguirán endurecidos en su corazón de no reconocer a Dios. Pero precisamente en esa misma soberanía nosotros tenemos que entender que hoy tenemos una oportunidad de oro para que en medio de esta circunstancia podamos decirle a la gente, mira, Dios te está dando la oportunidad de que tú examines tu corazón y entiendas que no debes de vivir para ti, sino debes de vivir para su propósito y seas restaurado por Jesucristo para vivir conforme a lo que Él diseñó para tu vida. Así que por eso en un sentido digo que tenemos esta revelación parcial y que la vamos a experimentar de manera total con Jesucristo en gloria. Ahora, el pecado y la obra de restauración es otro punto que queremos entender o estudiar en esta noche. Nosotros tenemos que ver o reconocer, más que nada, ver y reconocer que, como diría el buen pastor Paul Tripp, en esta tierra o en esta vida somos productos no terminados. Es decir, la obra de restauración en Jesucristo ha empezado en nuestra vida, pero aquí en esta tierra repito, no lograremos ser nunca como Jesucristo es realmente, o sea, es decir, a la perfección. La Biblia dice no hay justo ni un uno, solamente nuestro Señor Jesús. Pero este entendimiento es muy importante porque todo lo que evita que usted y yo mostremos a Jesús, o más bien, todas las áreas de nuestra vida donde no muestran a Jesús, tienen una misma raíz. No es nuestro carácter en un sentido, no es nuestra formación familiar, no es mi contexto geográfico. ¿Se acuerda que lo mencionamos mucho? No, es que yo vengo de Alvarado, Veracruz, y ahí nuestras palabrotas. Todo nuestro contexto, todo lo que nuestra vida no refleja esta restauración de Jesús, tiene que ver con un solo motivo, con una sola raíz: el pecado. El pecado es aquello que habita y que está presente en nuestra vida de tal manera que tenemos que ser conscientes que si hoy por hoy tenemos muchas áreas que no reflejan a Jesús, eso es porque la presencia del pecado está activa y necesitamos cada vez más que el poder del Espíritu Santo transforme nuestras vidas, como viniendo de rodillas todos los días en súplica y ruego a nuestro Salvador que su obra de santificación, que su obra de transformación siga siendo cada vez más presente en nuestras vidas. El problema en nosotros, en nuestra vida cotidiana, es que estamos acostumbrados y estamos cómodos con el pecado. Es decir, no nos duele en un sentido el no poder reflejar a Jesús de la manera que Él nos pide. No nos afecta cuando otras personas son injustos con nosotros, o nos dañan, o nos insultan, o nos maltratan, pero cuando nosotros hacemos algo no nos duele. Por ejemplo, estamos en una sociedad en que para muchos de los que estamos en contexto de matrimonio, es decir, los que estamos casados, si nosotros descubriéramos a nuestras esposas en contexto de adulterio, wow, no sé cuántos realmente responderían de una manera como Jesús respondió precisamente ahí en el Evangelio de Juan con la mujer adúltera. ¿Y cuántos de nosotros literalmente responderíamos como jueces, y ojo que estoy hablando en plural, como jueces tratando de, no sé, juzgar y dictaminar sentencia a nuestras esposas diciendo, lárgate, no quiero verte? O sea, es decir, ¿cuántos de nosotros actuaríamos así?
Pero ¿cuántos de nosotros trataríamos de justificar nuestro pecado si nuestras esposas nos descubrieran coqueteando con la hermanita ahí la secretaria ahí de la oficina, o la compañera de oficina, o la hermanita de la iglesia? O sea, ¿cuántos de nosotros trataríamos de justificar nuestro pecado para decir, no, amor, pues tú sabes, como hombres pecadores? O sea, ¿me explico? No nos molesta el pecado hasta que el pecado nos molesta a nosotros. Pero podemos estar tranquilos, podemos estar bien al ser insolentes, al ser irresponsables, al ser agresivos, al ser holgazanes. Es decir, todas las áreas que deben reflejar la hombría que Dios nos ha llamado a vivir, podemos estar cómodos, sin sentir un peso en nuestro corazón al estar pecando delante de Dios y delante de nuestro prójimo. Y por eso usted puede estar como está hoy, porque realmente no ha venido un arrepentimiento genuino de decir que lo que usted está haciendo está pecando en contra de Dios. Y por eso puede ver una obra de restauración no trunca, sino lenta, porque lo primero que tiene que ocurrir aquí es que usted venga a los pies de Jesús a reconocer su pecado. Ahora vamos a entrar a otra área. Por eso, si entendemos bien el pecado, entendemos otra vez por qué es importante la obra del Evangelio. Restauración tiene que ver muchísimo con reconciliación. Es decir, en materia del Evangelio, restauración y reconciliación van de la mano. Es decir, la reconciliación, bíblicamente hablando, es necesaria para que empiece una correcta restauración. Porque para que nuestra vida empiece a ser restaurada conforme a lo que Dios quiere, lo primero que necesitamos es ser reconciliados con Dios. Porque sin Jesús, sin la obra del Evangelio en nuestras vidas, el problema que usted y yo tenemos es que estamos en conflicto con Dios, estamos peleados con Dios, estamos en un conflicto con Dios. Y obviamente al no estar reconciliados con Dios, usted es su Dios. Y por eso usted no puede entender y no quiere, más que no puede entender, no quiere, no puede ni quiere vivir una vida diferente. Aun cuando, escuche muy bien, aun cuando externamente usted esté yendo a la iglesia, aun cuando externamente incluso esté ocupando liderazgo en la iglesia, todo esto usted lo tiene de manera externa. Pero por eso en su casa no pueden ver a un hombre que ama y vive para su Salvador y Señor Jesucristo, sino ven a un hombre doble cara en un sentido que les habla a toda la familia de una responsabilidad religiosa eclesiástica, pero que en el día a día no ven a un hombre puesto de rodillas delante de su rey, suplicando que éste lo restaure, lo perdone y lo transforme. Por eso, en ese contexto de Efesios 5, cuando Pablo está hablando a las esposas y les está diciendo, esposas, sométanse a sus esposos, obviamente, ¿cómo una esposa va a querer someterse o vivir de manera gustosa obedeciendo a su esposo si no está viendo a su esposo estar sometido gustosamente y por amor a su Salvador? Ahora usted entiende mucho esto. Lo que la esposa puede ver a un hombre religioso, puede ver al mejor fariseo de todos, pero no a Cristo. Y eso es un problema. Ahora bien, hablando un poquito de esta parte de la restauración, nuestra vida empieza a experimentar este proceso de restauración cuando reconocemos que tenemos un problema con Dios y que necesitamos pedir perdón. Por una situación muy cercana a mi vida, en estos días Dios puso en mi corazón, en contexto del estudio, que el pedir perdón es el inicio de la reconciliación y por lo tanto el inicio de la restauración. ¿Cuándo fue la última vez que usted realmente sintió un pesar en su corazón por estar de rodillas delante de Dios y pedirle perdón por no ser el hombre que Él quiere para usted?
No digo que haya un reconocimiento de sí, pastor, yo sé que, pues ya sabe, ¿no? Lo difícil que es nuestra vida y no, ya sabe, pues mi esposa sabe cómo soy, ¿no? Mi esposa, así me conoció, mi esposa. No. ¿Cuándo realmente vino en su corazón un pesar por decir, Dios, perdóname? Mira lo que estoy haciendo. Mira lo que está pasando en mi casa. Mira cómo estoy tratando a mis hijos. Y por ende, cuando usted reconoce este perdón, o sea, esta necesidad de pedir perdón delante de Dios, ¿cuándo fue la última vez que usted le pidió perdón a su esposa por haberle ofendido? ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió perdón a sus hijos por no estar presente o por incluso maltratarlos? Hijo, ¿cuándo fue la última vez que tú le pediste perdón a tus padres porque sabes perfectamente que no estás viviendo conforme lo que Dios te dice? El reconocimiento del perdón, hermanos, es lo que necesitamos para entender que verdaderamente Jesucristo ha hablado nuestras vidas y su Santo Espíritu nos ha convencido de pecado. Porque es solo cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado que nosotros de manera personal y natural nos acercamos humillados delante de Dios a decir, perdóname. No he sido el líder que me has pedido, no he hecho las cosas que me has pedido. Estoy viviendo bajo mi propio formato. En un sentido no me considero malo. Cuando usted empiece ese momento, cuando usted tenga ese tiempo en el que usted se humilla delante de Dios a pedir perdón, las cosas van a empezar a cambiar. Déjeme llevarlo a Colosenses capítulo 1, versículo 20, para entender muy bien cómo esta relación de Jesucristo con reconciliación y restauración es tan importante para nuestras vidas. Colosenses 1:20. Dice la palabra de Dios, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Jesús es el único que nos puede reconciliar con Dios, perdonar nuestros pecados, pagar nuestra deuda, pagar nuestra falta delante de Dios, regalarnos su vida de justicia y entonces empezar a vivir una vida de restauración conforme a quién es Él. Por eso usted puede entender hoy por qué a lo largo de tantos años en donde a lo mejor usted ha asistido consistentemente a alguna iglesia, su vida no muestra ningún cambio. Porque repito, externamente usted se puede estar esforzando por cumplir, pero cada vez más se aleja por venir a los pies del Rey a pedir perdón y a reconocer su incapacidad de vivir como Él pide y como Él es, sin que Él haya transformado su vida. Jesús nos da la bendición de no ser más enemigos de Dios, sino ser ahora sus hijos amados. Y uno de los propósitos de ser hijos amados es precisamente empezar a ser restaurados conforme a la imagen de este varón perfecto. El pastor David, hablando un poquito de esto, nos decía que muchos autores hablaban del proceso de restauración o de la obra de restauración de Jesús en nuestra vida, llaman a que cuando esto empieza, nosotros experimentamos el ser humano otra vez, porque el ser humano, es decir, ser un humano, es lo más cercano al propósito genuino, sin pecado, claro, que Dios diseñó desde el Edén. ¿Y cuál es este propósito o esta figura perfecta? Jesucristo. Jesucristo. Esto en nuestras vidas, hermanos, tiene que ver con la siguiente frase. En esta tierra, nosotros podemos, y es lo que decía hace un segundo, iba a retomarlo, escucho muy bien, nosotros podemos decir que vivimos una restauración completamente lograda, pero no completamente obtenida. Es lo que decía de restauración parcial y no total. ¿Qué es esto? La obra de Jesucristo en la cruz es suficiente, como diría aquel canto. Es suficiente. No se necesita nada más. Y la obra que Jesucristo hizo de dar su vida en la cruz fue una vez y para siempre. No necesitamos mayores sacrificios, no necesitamos mayor sumos sacerdotes, no necesitamos ningún otro intercesor, solamente Jesucristo. Su obra de redención es suficiente. Ahora, en el contexto teológico, esta obra de
restauración completamente lograda, pero no completamente obtenida, se le conoce como el ya, pero todavía no. ¿Qué significa esto? Que este ya, pero todavía no, comprende el tiempo perfecto en el que Jesucristo ascendió al Padre y va a venir por segunda vez para culminar la obra de redención. ¿Ok? En este ya, pero todavía no, nosotros podemos experimentar el reino que Jesucristo inauguró e instaló de una manera real, palpable, pero no total. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted y yo conocemos verdaderamente a Jesús, verdaderamente podemos experimentar cambios. Es más, y no me atrevo a decir podemos, me atrevo a decir debemos. Debemos experimentar cambios reales, cambios genuinos. Porque si es verdad que el pecado todavía está presente en nuestras vidas, lo cierto es que la obra de Jesús es suficiente para que nosotros seamos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron, he aquí las cosas sean hechas nuevas. Por eso, para todas aquellas personas que decimos conocer a Jesús, ya no podemos en un sentido justificar que somos pecadores y por lo tanto seguimos haciendo lo que hacemos. Nuestra vida en todas las áreas debe ser una constante, como dice el apóstol Pablo, una constante batalla, una constante lucha por ya no vivir más para nosotros, sino vivir para Él. Es lo que decía en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo voy a vivir en amor para Él. Ahora, este en amor para Él no significa una vida perfecta, pero lo que sí significa, hermano, es que usted sea sumamente consciente de todas las áreas de su vida que no reflejan a Jesús y en donde usted y yo necesitamos de la obra de glorificación, de santificación, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué recalco mucho esto? Porque interesantemente en la vida eclesiástica, y esto lo vamos a ver un poquito más profundo en un momento más, nosotros como varones somos el peor reflejo de la necesidad del Evangelio. Un clásico, por ejemplo, un botón. ¿Cuánto tiempo nos ha llevado a nosotros como familia Antioquía, y solamente voy a hablar como familia Antioquía, de levantar un ministerio de varones? ¿Cuánto tiempo? Muchísimo tiempo. Porque no vemos una necesidad de estar puntualmente atentos con nuestra vida en relación a lo que Cristo nos pide y lo que no somos. Y como dijo en su momento, estamos a gusto con nuestro pecado. Y a gusto que nuestras esposas sean las que estén llevando a los niños a la iglesia. Y repito, no estoy diciendo que esto esté mal, pero hablo de nuestra irresponsabilidad, pensando y diciendo, es que ese es su trabajo, yo puedo quedarme en casa, veo deportes, yo puedo incluso trabajar los domingos, porque mi función es otra y no la de reflejar a Jesús. Y por eso, hermanos, nuestros hogares están como están. Nosotros hemos sido capacitados ya por Jesucristo y por la obra de su Espíritu Santo para poder experimentar cambios en nuestra vida como hombres. Quiero llevarlo a Tito, capítulo 2, versículos 11 al 15. Mire lo que dice la Escritura en relación a una vida transformada por Jesucristo. Versículos 11, capítulo 2 de Tito, versículos 11 al 15. Dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña, aquí empezamos, ve el verbo, nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Es decir, cuando hemos sido salvados y cuando conocemos a Jesucristo, hemos sido capacitados para aprender y hemos sido equipados, diría el apóstol Pedro, para vivir conforme a lo que Jesucristo pide, rechazando la impiedad y las pasiones mundanas. No, pastor, es que usted no sabe, en el mundo de los negocios esto es así. No, pastor, es que usted no sabe, es que como hombres ya sabe, en esta condición de hombres que tenemos como machos, el no morbosear a una mujer, el no estar de coqueto, es muy difícil, pastor. No, aquí está diciendo que si realmente hemos sido transformados por Jesucristo y lo conocemos, hemos sido equipados para aprender a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Y luego sigue diciendo, así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Vea qué increíble, hermano.
justicia, piedad y dominio propio. No más no, pues que no puedo, no más no, pero es que le vamos a hacer dominio propio. Recuerde que en el contexto bíblico el dominio propio se entiende de esta manera. No hacer lo que no debemos hacer y sí hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Así que el estar presente, liderando a su casa, como el sacerdote de su casa, como el pastor de su casa, cosas que tiene que hacer, ya no se vale no, pastor, pero es que es muy difícil, pastor. La verdad es que eso de la Biblia, no, espérame. Mucho de lo que nosotros estamos viendo hoy es por nuestra falta de compromiso, de nuestra falta de responsabilidad y de nuestra falta de empeño en vivir conforme a lo que Jesucristo nos regaló por gracia y por lo que quiero decir, pagó en la cruz. Pagó en la cruz. Es decir, imagínense esto, alguien paga un precio, es como que usted le compre, no sé, vamos a pensar para su hijo, usted paga la universidad, usted paga un alto precio, por la universidad de su hijo, o sea, pagó un alto precio por la universidad de su hijo y su hijo dice, no, papá, pero es que eso de ser profesionista es muy difícil, papá. Perdón, papá, pero, espérame, pero ni vas a la escuela, ni estudias. ¿Cómo se siente usted con su hijo? Claro, en nuestro caso, bendito sea el Señor por la gracia, bendito sea el Señor que tenemos un Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia, que aun cuando dio y pagó el precio con su Hijo Jesucristo, tiene gracia para nosotros, que aun siendo necios, pecadores y terribles delante de Él, justificando nuestro pecado no, pues que es muy difícil, aún así nos sigue mostrando gracia y nos sigue invitando a que seamos los hombres que Él quiere que seamos. Tito nos está diciendo, si has recibido salvación, estás capacitado para ser instruido para rechazar la impiedad y las pasiones mundanas, puedes vivir en justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos, dice, la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar y exhorta y reprende con autoridad y que nadie te menosprecie. Hermanos, esta palabra es para el pueblo en general, pero hoy que estamos estudiando en el contexto de vivir como hombres que Dios nos pide, esto nos llama a nosotros a sacudir nuestro corazón y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con esto que se nos fue dado? Se nos entregó, dice, versículo 14, Él nos los entregó. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido. Si usted dice que conoce a Jesús, pero está viviendo en esta situación de justificación de su pecado o no siendo responsable en vivir como Él pide, hermano, yo tengo que llamarlo en esta noche a reflexionar si realmente conoce a Jesús. O externamente ha tratado de decir que conoce y vive para Jesús, pero es algo externo, no ha ocurrido un cambio en el corazón. Necesita del Evangelio, necesita de venir a los pies de Jesús a suplicar su perdón y a suplicar ser restaurado por Él. Porque cuando nosotros vivimos de esta manera, entendemos mucho lo que dice el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 5, capítulo 5, versículo 20. Miren lo que dice la Escritura en capítulo 5 de 2 Corintios, versículo 20. Así que nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Por eso entiende, hermano, que cuando alguien conoce a Jesús, no puede no mostrar un cambio. Y concuerdo con todos los autores y pastores que dicen que este cambio o el fruto del Evangelio, de la transformación, es progresivo, que no se da para muchos de la noche a la mañana. Ok, lo entiendo y lo afirmo constantemente, pero sí tiene que haber un cambio. Y nuestra lucha o nuestra intención, hermanos, de todos los que estamos aquí estudiando juntos, es precisamente reconocer eso. Necesito ayuda. Perdón por la expresión, voy a utilizar un griego un poquito aplicado. Yo no soy Juan Camaney. Yo no soy, como diría aquel filósofo, creo que José Alfredo Jiménez, o sea, yo sigo siendo el rey.
O sea, se hace lo que yo quiero, se vive como yo vivo. Yo no soy, como también diría el otro filósofo Frank Sinatra, el que dicta la manera de vivir, o sea, se vive a mi manera. No, hermanos. Yo soy y somos hombres pecadores que vivimos en contra de lo que Jesús pide y que necesitamos ser restaurados para empezar a vivir como nuestro Señor Jesús es. Y comunicar a otros. Durante mucho tiempo dentro de las iglesias se ven a grupos de mujeres, y esto vamos a explicar un poquito más adelante, activas, atentas, a querer estar partícipes en un sentido en la iglesia. Pero los hombres, hermanos, que hemos sido llamados bíblicamente a ser cabezas de hogar, a ser punta de lanza para llevar evangelio, son los que menos participamos, estamos escondidos, tenemos que ser acarreados y no reflejamos una vida piadosa que ama al Señor. Claro, el apóstol Pablo está diciendo, si conoces a Jesús, has sido perdonado por Jesús, has sido restaurado por Jesús, automáticamente tú tienes el deseo de ser embajador de la reconciliación y hablarles a otros de esta reconciliación, compartirles, enseñar. ¿Cuántos de los que nos están viendo tienen muchísimo tiempo como hijos de Dios? En diferentes iglesias, aún en la familia en Antioquía, y ni siquiera están hoy como maestros. Tienen años dentro de la iglesia y tienen que seguir siendo enseñados porque no entienden que han sido llamados para guiar y liderar. Y no digo que todos tengamos o hemos sido equipados para enseñar, pero lo que me quiero referir es que sean activos y no pasivos. ¿Cuántos años vinieron a una iglesia y todo preguntarle, ¿en qué clase estás? No, pues no sé, o sea, la verdad no sé dónde me va a tocar. O sea, como si hoy a tus 40, a tus 50 años físicos y tal vez muy iguales como parte de una iglesia, sigue sin ser alguien que refleje que todo lo que has obtenido de él en materia de conocimiento, de enseñanza, como dice Tito, lo tienes que compartir, lo tienes que enseñar a otras personas, tienes que llevar este mensaje. La obra total de restauración llegará a su fin y esto obviamente lo sabemos, Apocalipsis 21 nos los muestra y voy a citar literal al autor que dice, algún día tendremos el hermoso honor de experimentar la transformación completa de toda la creación. Un día los cielos y la tierra pasarán, como dice Apocalipsis, y todas las cosas serán totalmente nuevas para que los disfrutemos y Dios será todo y en todos. Ok, eso será un día. Pero en lo que eso llega, su responsabilidad y mi responsabilidad es estar cuestionándonos cada vez más cómo estamos viviendo en relación a lo que Jesús hizo por nosotros. Nuestra vida cristiana no es un área más, no, es nuestra vida. Cristo no es un accesorio, Cristo es nuestro Señor o debe ser nuestro Señor. ¿Cómo estamos viviendo esto? ¿Se da cuenta que a lo mejor muchos de nosotros que estamos escuchando esta noche podemos llegar a la conclusión hoy de que no conocemos a Jesús? De que hemos vivido una vida superficial, externa, de religiosismo denominacional, chispalas, no sé ni cómo dije eso, de instrucción a lo largo de los años de qué es ser un cristiano, pero usted no conoce a Jesús. Y eso explica por qué está hoy como está. Pero la buena noticia del Evangelio, la buena noticia de la restauración es que el Evangelio, el anuncio de las buenas noticias sigue vigente al día de hoy. Y usted hoy puede empezar a vivir una nueva vida. Hoy su vida puede empezar a entender cuál es su propósito y cuál es el escenario de acción que Dios le ha dado. Su vida el día de hoy, hermano y amigo, puede empezar a experimentar una relación genuina, real y personal con Jesucristo. Jesús es el modelo de hombre en nuestra vida. Miren lo que dice Romanos 8:29, también un texto conocido por usted y por mí. Romanos 8:29. Así como hemos estado estudiando que durante mucho tiempo vivimos o tenemos como que la idea de un Dios lejano,
la idea de Jesús como un amigo, como un hombre cercano a nosotros, puede ser aún más lejana. Romanos 8, 29 dice la Escritura, espero haber anotado bien la cita, dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando usted y yo realmente somos transformados por Jesús, la obra de Jesucristo se empieza a ver en nuestra vida, que lo que nosotros empezamos o debemos empezar a vivir, escucha esto porque suena así bien rimbombante, debemos empezar a vivir el ser cada vez más como Jesús. El autor pone ahí una ilustración o pone ahí un ejemplo de vida en donde él se dio cuenta que a lo largo de su infancia él coleccionaba muchas figuritas de acción o muñecos de acción y se dio cuenta que muchos de estos muñecos que se vendían básicamente como que tenían la misma base o el mismo molde y nada más le cambiaban algunas cosas. Bueno, él utiliza esta ilustración o este ejemplo para mostrarnos o regresar al centro de nuestra vida a que el diseño original del hombre es Jesucristo. Y que nosotros, sí, cierto, podemos tener diferentes características físicas, podemos tener diferentes características de personalidad en un sentido joviales y esto más ¿cómo podemos decirle? Tal vez más creativos en algunas áreas, en algunas cosas, más científicos en otras. Pero a fin de cuentas, el modelo de qué es un hombre se tiene que ver en nosotros. Porque Jesús, y esto es bien interesante, hermanos, Jesús es alguien, no algo, es alguien que está hoy viviendo a la diestra de Dios. Y nos ha regalado en su palabra un espejo, por llamarlo así, o un escaparate en donde se ve claramente cómo es Él. Obviamente usted y yo no lo conocemos físicamente, pero las Escrituras nos muestran cómo es Él. Y lo que Pablo está diciendo es, en Romanos 8:29, que hemos sido llamados para reflejar y ser transformados cada vez más a su imagen, es decir, reflejarlo cada vez más a Él. Por eso, cuando usted conoce a alguien que usted considera, no sé, un buen hombre, entre comillas, ¿no? O sea, como que muy piadoso, como que muy atento, como que muy espiritual, vamos a ponerlo así. Espéreme, lo único que usted está viendo en esa persona no es ni un superhombre ni un hombre más santo. Lo que usted está viendo en esa persona es la promesa de Dios, el evangelio cumplido en la persona, en la que cuando alguien conoce a Jesús, empieza a reflejar a Jesús. Por eso tenemos este gran y terrible problema que durante muchos años crecimos con la idea de que el pastor o el misionero o las personas encargadas o de tiempo completo dirigidas hacia la obra del evangelio son los únicos que pueden mostrar a este hombre temeroso y a este hombre piadoso. Jamás se me va a olvidar una experiencia de vida, que lo voy a decir muy corta, en donde, por ejemplo, voy a utilizar el primo de un amigo, ¿no? Un grupo de amigos salieron de viaje y de repente en este contexto de viaje, uno de los amigos a fin de cuentas, como que motivaba mucho al grupo para que antes de iniciar el día, están de vacaciones, están de viaje, antes de iniciar el día, tuvieran un tiempo devocional. O sea, es decir, vamos a empezar, sí, el día de vacaciones, el día de descanso, el día de relajo, pero vamos a iniciar, sí, en este contexto de hotel o en este contexto de vacaciones, un tiempo diciendo, lo que estamos viviendo aquí es gracias a ti. Hoy nos permitiste llegar aquí porque es gracias a ti. Y es bien interesante que estos amigos como que sí le hacían caso, pues ni modo, qué mala onda de no hacerle caso al amigo, ¿no? Pero muy en el fondo del corazón no había como que el deseo de hacerlo. Pasaron los años y este mismo grupo de amigos se vio en contexto con la misma situación, pero ahora en ese mismo contexto entró la figura de un pastor. De un pastor que en un sentido iba a compartir la misma experiencia de vacaciones. Y estando en la plática de cómo iba a estar el día y todo, el pastor de manera natural dijo, bueno, sí, ok, pero vamos a empezar entonces con un devocional.
Y absolutamente todos dijeron, no, no, sí, 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 hay que empezar con el devocional, hay que empezar con esto. Y el amigo así como que, ¿qué onda con sus vidas? ¿Por qué tuvo que venir un pastor para que ustedes entonces, como buenos borregos, dijeran sí, cuando ustedes, aunque no sean pastores, tienen la misma responsabilidad de empezar el día con sus familias, dándole las gracias y la gloria a Dios por el bien que ha recibido? ¿Me explico? Muchos de nosotros tenemos como que, ay, no, es que leer la Biblia, el pastor, ¿no? Enseñar, no, pues el pastor. O sea, el no sé qué, no, pues el pastor. Y usted se desajena por completo de su responsabilidad como hombre. Cuando lo que estamos leyendo en las Escrituras es que a todo aquel a quien Jesús ha reconciliado con Dios, a todo aquel a quien se le ha perdonado, se le ha capacitado para reflejar cada vez más a Jesús, y su vida debe reflejar cada vez más a Jesús en todo lo que hace. Dios no le está pidiendo aquí que sea un buen presbiteriano o un buen cristiano denominacional. No, Dios le está diciendo que refleje a Jesús, a quien ahora es su Señor, en todo lo que usted hace. No le está pidiendo, y guarda tu testimonio. No, refleja a Jesús. Refleja a Jesús, refleja a aquel que es tu Señor en donde quiera que vayas. Empieza tu vida a mostrar aquel que está en ti a través de su Santo Espíritu. ¿Entienden por qué? Otra vez tenemos este problema en nuestros trabajos que nos tienen como a veces doble cara o como que, ay sí, el de templo, tu religión. Y no conectan a Jesús, sino conectan a algo, porque ven a alguien como que sí quiere, pero no quiere, como que no lo puedo hacer porque mi religión me lo prohíbe. No, y no ven a un Jesús que anduvo con publicanos, que anduvo con prostitutas, o sea, a un Jesús genuino que se muestra delante del pecado sin deseos de pecar, pero con deseos de que el pecador se arrepienta. ¿Cuántos de nosotros nos vemos así? Nosotros no somos los perfectos, pero está diciendo la Escritura que para los que hemos sido restaurados por Jesús, Él se tiene que reflejar en nosotros de tal manera que la gente diga, ¿qué es lo que tienes? ¿Por qué eres así? ¿Por qué te comportas de esa manera? Porque Jesús se ve en mi vida. Y lo mismo se debe ver en mi casa, con mis hijos, con mi esposa para los casados y los padres, como hermanos, como hijos. Se da cuenta que muy probablemente estamos viviendo un cristianismo superficial. Tenemos una máscara, tenemos un traje de cristianos, pero no conocemos genuinamente a Jesús. El deporte, hermanos, el deporte es maravilloso porque quiere poner a prueba qué tanto está la obra qué tanto Jesús se refleja en su vida. Juegue deporte. Creo que tal vez a lo mejor voy a implementar aquí como parte de la formación de oficiales que la última quincena o el último mes antes de ser ordenados, nos vayamos a jugar una cáscara de básquetbol, fútbol, béisbol, lo que sea. Y voy a poner a algunos hermanos que les peguen ahí a los oficiales, ¿no? Que les metan duro la pierna, que les haga alguna falta para ver qué hay en el corazón. Es increíble que si queremos ver cómo está nuestro corazón, pónganos a jugar deporte. Más de uno de los que me está viendo aquí sabe lo que me estoy diciendo. Más de uno aquí ha platicado conmigo porque sabe lo que le ha pasado. Más de uno aquí ha puesto en riesgo el testificar o el literalmente dar a conocer que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Porque no estoy diciendo, hermano, que cuando le peguen, ay, perdóname, discúlpame, prójimo, ¿te sientes bien? No, o sea, porque somos pecadores. Pero lo que quiero ver es que usted no vea a veces que en esos momentos tan cotidianos, tan simples de la vida, son escenarios perfectos para ver, chispas, Señor Jesús, necesito más de ti. Acaba de orar, ¿no? A veces para los más piadosos, acaba de orar con el equipo antes de empezar el partido. Y perdóname porque nunca va a escuchar esto de mí, pero estamos entre varones. Y es el primero que está mentando madres en el equipo. Perdón por la expresión, pero tenía que sonar así. O sea, acaba de orar. O sea, el equipo les dio la chance de orar, pero es el primero que está insultando y es el primero que está buscando bronquearse y es el primero que está insultando al árbitro y es el primero que está...
No, pastor, es que lo caliente del juego. Entonces ya descubrió que Jesucristo necesita ser el Señor de su vida como deportista. ¿Y sabe qué? He tenido amigos cercanos, pastores, que han dicho, soy muy débil en esta área y prefiero dejar el deporte, o sea, córtate la mano, sácate el ojo, medidas radicales, porque no puedo reflejar a Jesús ahí, al menos no ahora. Pero, ¿por qué digo el ejemplo? Porque a veces nos sentimos tan cómodos con que, sí, pues ya sabes, pastor, es algo que, ¿qué le vamos a hacer, no? No, le debe pesar, le debe doler. Y sus amigos tienen que ver a Jesús sentado en esa banca, sentado en el dugout, sentado en las gradas, a través de su vida, disfrutando un buen partido. Vamos al cierre, hermanos. Yo sé que más de uno aquí me va a mandar un mensaje, pastor, que fue un sapo. No dije ningún insulto, no, es una expresión algo fuerte. Para insultos lo que usted dice. La iglesia, hermano, la iglesia debe ser el reflejo físico, venga increíble, el reflejo físico de Jesús en la tierra. Esto lo he dicho en muchas predicaciones. Cuando Jesús asciende al Padre, Él dice, es necesario que yo ascienda para que venga sobre y en ustedes Dios. ¿Sí? Yo, Dios, dice Jesús, yo, Dios, estoy físicamente. Más adelante lo vamos a ver, yo soy la imagen del Dios invisible. Ay, ¿cómo es Dios? Aquí está, soy Dios, dice Jesús. Vine a la tierra, habité entre ustedes, me hice presente entre ustedes, pero ahora es necesario que yo me vaya para que yo, Dios, siga con ustedes. Pero a diferencia de mí, hablando Jesús, que físicamente estuve en un sentido limitado geográficamente en un espacio físico-tiempo exacto, específico, mi Santo Espíritu estará con todos aquellos que son mis hijos. El día de hoy entonces, hermanos, vea qué responsabilidad tenemos como iglesia. La iglesia es la que es llamada a mostrar a una sociedad caída cómo es Jesús. O sea, hablando hombres, mujeres, o sea, cómo es Jesús. La vida perfecta de Jesucristo se puede ver, repito, de manera parcial, no total, pero se puede ver en la vida de aquellos que viven para Él. Por eso hoy en día el mundo entero necesitan ver a hombres y mujeres restaurados que están viviendo para lo que Jesús pide. Hermanos, ahora sí que no por la frase nada más de hermanos, sino hermanos que están reflejando el modelo de su hermano mayor, que viven bajo el mismo o para el mismo Padre. Nosotros debemos anhelar, hermanos, ser el reflejo de quien es Jesús. Y creo que es el texto que les decía ahorita en Colosenses 1:15. Nosotros debemos desear ser o reflejar a Jesús. 1:15 dice, efectivamente, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, Jesús es la imagen de Dios y nosotros debemos anhelar reflejar a Jesús aquí en la tierra. Por eso las personas que conocen a cristianos genuinos, es decir, a seguidores de Jesús, a siervos de Jesús, a hijos de Dios, solo dos cosas pasan, y eso lo platico mucho con los jóvenes. Cuando alguien realmente conoce a un seguidor de Jesús, a un hijo de Dios, solo dos cosas pasan. O lo abrazan y dicen, chispas, yo quiero que esta persona esté aquí, yo quiero que esta persona esté en mi equipo, disfruto estar ahí, y ya más cuando el Espíritu Santo hace la obra es, yo quiero a este que hace así a esta persona. Ese es un escenario, es lo primero que pasa. Y lo segundo que pasa, usted sabe qué es, cuando la luz entra en la oscuridad. Lo segundo que pasa es que si no hay transformación por parte del Evangelio, lo que hay es crucifixión. Es decir, nos rechazan, nos dañan, nos lastiman, nos agreden, nos perjudican. Así que tenemos que pensar qué tanto estamos reflejando a Jesús en nuestras vidas, ¿no? Jesucristo es
el verdadero modelo de hombre. Por eso Pablo decía, en Adán físicamente vieron un hombre que falló, pero en Jesús ven a otro Adán que es perfectamente el reflejo de Dios. En Adán no lo cumplieron, en Jesús están capacitados para vivir como Dios quiere. Por eso el proceso de restauración que estamos hablando en este capítulo tiene que ver con la acción de Dios moldeándonos a imagen de su Hijo. En Romanos vimos que en Romanos 8, 28 y 29, que fue el texto que leímos, dice, mas los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, versículo 28, versículo 29, a todos aquellos que fueron predestinados para ser transformados conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que Dios en esta tierra, todo lo que está haciendo y todo lo que pues permite en nuestras vidas es para que nosotros seamos más como Jesús. No me gusta decir mucho esto porque no lo puedo afirmar, pero no es de sorprendernos, hermanos, que en nuestra vida hayan ocurrido o estén ocurriendo muchísimas cosas de diferente índole. No, la verdad no solamente cuestiones de enfermedades o algo así, sino muchísimas cosas, no sé, cuestiones laborales, cuestiones económicas, cuestiones relacionales, porque Dios nos está llevando a un punto de decir, todas estas cosas las estoy usando para tu bien. ¿Y cuál es tu bien? De que tú dejes de ser terco, necio, de vivir para ti y seas más como mi Hijo Jesucristo, que es lo mejor que te puede pasar. Porque somos tan necios que aunque con la boca no lo decimos, con nuestra vida lo testificamos, de que decimos, no, Jesús, puras vaciladas, para hombre yo, para modelo de hombre yo, para lo que significa vivir yo. Y Dios permite tantas cosas para que te quiebres o nos quebremos y digamos, no, eso no es ser hombre. ¿Quieres ver qué es ser hombre? Ve a Jesús, mira a mi Hijo. Por eso entendemos que el proceso de restauración tiene que ver con el proceso de santificación que Dios hace en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. De cincelarnos, como dice Jeremías 18:6, como el alfarero, cada vez más para moldearnos conforme a Jesús. Y hermano, ¿usted sabe cómo nosotros somos o crecemos cada vez más conforme a la imagen de Jesús? Exponiéndonos cada vez más a su palabra, exponiéndonos cada vez más a su voz, exponiéndonos cada vez más a una vida de servicio para Él. Y vuelvo al mismo punto, ¿cuántos de nosotros estamos tan aislados de nuestra vida como comunidad cristiana, nuestra vida como familia cristiana, siendo simplemente asistentes, pero no personas participantes, líderes que estamos guiando a la iglesia? Hombres que son los pilares de la iglesia para cuidar por las mujeres, hablando de nuestras esposas y por las hermanas en general y por nuestros hijos y por nuestras hijas. Y somos acarreados o somos personas totalmente apáticas, somos personas que nuestra familia se va el domingo, nosotros nos quedamos en casa sin hacer nada, que porque estamos cansados, que porque esto, que porque lo otro. ¿Se da cuenta? Para ser más como Jesús y ser transformados más como Cristo, necesitamos exponernos más a su voz, necesitamos aprender más, estudiar más. Ser transformados más a la imagen de aquel que nos mostró qué es ser hombre. El ausentismo de los hombres en la iglesia tiene que ver con esto. Decía el autor que al menos en su contexto norteamericano y en su contexto afroamericano, decía él que en su iglesia él creía que no habían muchos hombres porque se mostraba un Jesús afeminado. O sea, se mostraba, obviamente está hablando un negrito, ¿no? Eric Mason es un pastor negrito, ¿no? Pero se mostraba un Jesús con sus ropas muy limpias, blanco, como de cabello largo, o sea, todo lo contrario a un negrito, ¿no? Y entonces ellos decían, no, pues este no es Jesús, o sea, ¿él qué me va a entender? O sea, hablando negativamente, pero no veían a quién es Jesús conforme a la Escritura. Y entonces él dice que en su contexto cultural, este mal entendimiento y esta mala presentación de Jesús por parte de su iglesia, en donde básicamente Jesucristo era alguien que atendía las necesidades personales o sociales y culturales desde una perspectiva femenina.
en donde, por ejemplo, el hombre, ¿no? El hombre, como decíamos en la primera sesión, no se mete en cuestiones personales. El hombre no se abre personalmente. El hombre no comparte sus problemas. Una mujer, pues fácil, o sea, hablando negativamente, porque es muy emocional, porque entonces la iglesia le brinda un escenario perfecto para ser atendida, para ser abrazada, para ser servida. Pero a mí, hombre, a mí no me sirve nada de eso. ¿Y sabe qué? Yo, hablando como pastor de esta iglesia, les puedo decir que no está muy lejos de la realidad también México y el mundo entero. El hombre tiene problema de reconocer su vulnerabilidad, de creerse Juan Camaney, de creerse que no necesita ser enseñado. Es más, aún muchos de ustedes, hermanos, hoy, a pesar de que han sido invitados al grupo, no se han conectado porque dicen, ¿qué voy a aprender? O sea, sí, a ver, Dios me dice que soy cabeza, que no sé qué por acá, no para hombre, yo que trabajo 48 horas, el pastor, ¿qué va a saber? No, es que o sea, así somos. Así somos. Nos creemos que lo sabemos todo, nos creemos muy fuertes, o sea, creemos que nuestros problemas no los podemos compartir con nadie, nosotros los tenemos que solucionar. Yo le puedo dar testimonio de esto, que en este corto tiempo como su pastor en la iglesia, hablando de 2 años más o menos, aprox, son muy pocos varones, hablando arriba de 30 y tantos, 50 y tantos, que se han acercado, digo muy pocos, tal vez todavía contados con los dedos de una mano, que se han acercado conmigo para decir, pastor, estoy luchando con esto. Que se han acercado de manera personal. ¿Sabe qué es lo más vergonzoso? Que sí he platicado con muchos que se han acercado porque su pecado ha sido expuesto. Y sabe que es increíble ver respuestas, reacciones. No se acercan con corazones humillados, Se acercan con corazones exhibidos, que no quieren recibir el castigo, pero no con corazones humillados reconociendo que han pecado. En el proceso de consejería, el Espíritu Santo hace esa obra. Pero cuando se acercan, repito, no se acercan por voluntad propia, sino porque fueron exhibidos y tienen temor a la vergüenza pública por su reputación. Pero no están humillados diciendo he pecado. ¿Sabe cuántos de nosotros necesitamos hablar con alguien porque estamos viviendo cosas en casa de manera personal? ¿Sabe cuántos de los que nos están viendo, jóvenes y adultos, o sea, adultos jóvenes y adultos promedio, hoy están teniendo problemas con pornografía y masturbación? ¿Sí piensan que es algo normal? Con textos o teniendo ahí aventurillas, ponga usted no tanto infidelidades confirmadas, pero sí aventurillas. ¿Cuántos de los que nos están viendo tienen problemas hoy luchando contra la homosexualidad? ¿Cuántos de los que nos están viendo le han pegado a su esposa o su esposa les pega? Hablando en buen plan. ¿Cuántos de nosotros saben que sus hijos han caído en pecado sexual? O sea, es decir, ya tuvieron una experiencia sexual que ustedes lo supieron y no han buscado ayuda. ¿Cuántos de ustedes están viviendo situaciones tan difíciles en casa y están herméticos diciendo, a mí nadie me ayuda, yo y Dios? Bueno, si usted es su hijo, si realmente usted conoce a Jesús, déjeme decirle que Dios se va a encargar de exponerle a que es vulnerable, a que usted no puede luchar con sus fuerzas, sino necesita sus fuerzas, y que le ha equipado de un grupo de hermanos, pecadores todos, quienes han sido rescatados por el único santo y perfecto, y que nos ha regalado la oportunidad que a pesar de ser pecadores, podamos reflejar gracia, amor y misericordia. Jesús es el hombre o la imagen del hombre perfecto que usted y yo necesitamos seguir.
Jesús es el hombre que conoce perfectamente nuestras necesidades, nuestros problemas y nuestros, ahora sí que momentos más oscuros. Jesús es el hombre que puede ponernos de rodillas y no sé si usted ha tenido, espero que no muchas, la experiencia de pelearse con alguien y literalmente decir, espérame, no puedo ya, ya, no puedo, paz, me declaro, pierdo, no puedo más, me declaro knockout. Jesús es el único hombre que puede despedazar el orgullo de su corazón para empezar a restaurarlo conforme al hombre que Él quiere y por el cual dio su vida en la cruz. Si queremos ser conforme a su imagen, cito al autor, especialmente como hombres que Dios quiere, debemos de venir a los pies del perfecto o del hombre perfecto, que es Jesús. Y si esto no es una realidad en su vida, hermano, hoy es la noche para empezar. Esto es Hombres en Restauración. Seguiremos estudiando y seguiremos siendo forjados y transformados por la imagen del hombre perfecto que es Jesús. Nos vemos la siguiente semana, misma hora, mismo canal. Dios los bendiga.